noches a todos. Siempre que iniciamos esta sesión de paneles, entonces damos como una introducción a los casos para beneficio de los panelistas, saber como un contexto de la cátedra. Entonces, esta es la primera cátedra de política y regulación energética en la Universidad Nacional, hace parte del programa Cátedra de Egresados para la UN, un programa que tiene la universidad para vincular a los egresados con los estudiantes. En el marco entonces de esta cátedra, Heidi y yo preparamos 4 sesiones de la cátedra con 4 temas, los 4 ejes de la cátedra, y este es el último eje de la cátedra. Y entonces estamos pues muy honradas con su presencia, les damos la bienvenida a la Universidad Nacional y la bienvenida a esta cátedra, y que sean mucho más. Muy bien, como este es el último panel, guardamos para cerrar con broche de oro todos los temas relacionados con el cargo por confiabilidad y la matriz energética que se plantea a futuro diversificar con los temas de la subasta de largo plazo que está liderando el Ministerio de Minas y Energía. Este tema es un tema muy importante para el sector y para el país, por eso nos parece que es muy importante que haya este tipo de escenarios, que construyamos un espacio en el cual no solamente agentes del sector, sino cualquier persona pueda estar enterado. Y hoy contamos con un público que en su mayoría son ingenieros, pero también están de diferentes áreas del conocimiento muy interesados en conocer acerca de estos temas. Y este mecanismo es un mecanismo muy debatido a lo largo de todos estos años desde su creación en el 2006 y recientemente con las señales que se están dando para integrar al sistema interconectado nacional fuentes alternativas diferentes a las convencionales con las que contamos hoy en día. También encontramos un escenario de debate muy interesante. Entonces, como les habíamos mencionado y les habíamos enviado, este cargo por confiabilidad, este mecanismo con el que contamos hoy en día, el cual pagamos todos los colombianos, tiene una definición muy importante dentro de su estructura, y es la ENFIC, la energía firme para el cargo por confiabilidad. Este concepto es un concepto muy interesante dentro de este sector, y ahora con la entrada o con la planeación de la entrada de fuentes que en su definición base no tienen esta confiabilidad, nos parecería interesante debatir esta pertinencia para todas estas fuentes. Entonces, particularmente a los ingenieros Lucio y Corredor, nos gustaría saber cuál es su visión sobre esta definición, qué tan pertinente es esta aplicación de una energía firme y esta metodología que se está planteando para las fuentes no convencionales de energía, tales como la solar y la eólica. No sé, el que quiera comentar. Pues, a ver, desde mi punto de vista, digamos, el hecho de que las plantas renovables no convencionales, por su característica, tengan, por definición, un ENFIC menor que cualquier otra o que otras tecnologías, no es un asunto que se deba al que se deba culpar al cargo. O sea, el cargo no está bien o mal porque una tecnología en particular tenga un mayor o menor ENFIC. Desde mi percepción, digamos, la obsesión de la política energética en Colombia en los últimos años siempre fue, por un lado, pues expandir la cobertura y por otro lado, garantizar confiabilidad. Y eso hasta cierto punto funcionó bien, siendo esos los objetivos de política energética. Ahora, digamos, es evidente que la entrada de nuevas tecnologías y que las plantas renovables no convencionales o fuentes renovables no convencionales puedan ser competitivas y vayan a entrar a la matriz nuestra, no implica que tengamos que cambiar todo el modelo de expansión. Seguramente sí lo tendremos que complementar, que es lo que pasa. Entonces, y por eso se expidió en su momento un decreto 570 con otros objetivos de política energética, de diversificación, complementariedad, competitividad, que van más allá de la confiabilidad y que terminaron en la necesidad o en la convocatoria de una subasta de contratos de largo plazo, que también es una subasta de expansión que obedece a otros objetivos de política. Entonces,
Yo creo que la discusión no está en si el cargo está bien o está mal, si el EMPIC está bien o está mal calculado. Yo creo que el cargo obedece a unos objetivos de política que son confiabilidad, que ahora se complementan con otros objetivos de política, y para lo cual se requieren mecanismos de expansión diferentes al cargo. Son cosas que se deben complementar, que deben convivir, pero que no van una en detrimento de la otra. Es lo que yo pienso. Sí, cada uno tiene su micrófono, por favor. Bueno, yo creo que esto es un tema bastante importante en el diseño del mercado colombiano. Es un paradigma que yo lo conozco desde el año 77, que entré a trabajar en ISA, pues sus primeros planes de expansión, después vino el procedimiento del año 92, que es muy mencionado, el cual pues nos marcó en el sentido de que efectivamente como política pública la confiabilidad pues tiene prácticamente el propósito superior del mercado, teniendo otros, pero la verdad de menor nivel, como pues, la eficiencia, pues la cobertura también han sido puntos fundamentales. Pero la confiabilidad realmente ha sido algo que para nosotros los que hemos participado ya sea operando o anunciando el mercado, los que lo han diseñado, la confiabilidad ha sido fundamental. Y básicamente el cargo por confiabilidad, pues como decía Alejandro, pues se diseñó con varios objetivos. Uno, el fundamental, pues garantizar la confiabilidad del suministro, donde la confiabilidad en el suministro pues ha cumplido su papel y realmente con un sistema hidrotérmico con alta componente hidráulica y con un respaldo térmico razonable para épocas de baja hidrología y pues con capacidad prácticamente ociosa, un porcentaje alto en condiciones normales de hidrología, pues el cargo pues realmente cumplió y ha cumplido un papel interesante. La pregunta que hay que hacerse una es si sí, por el hecho de que nos haya funcionado 25, bueno, el cargo realmente lleva 2006 a la fecha, o sea 13 años, y el cargo por capacidad pues empezó a funcionar a finales del 2006. Efectivamente, pues si uno ve la confiabilidad del sistema, pues realmente nadie puede negar que después del año 92 hemos soportado 3 niños fuertes, en donde el 2015-2016 pudiera catalogarse como los más fuertes, 97-98 le sigue, después 2009-2010, y en medio de todos ellos, que la gente no se acuerda, yo como operador del sistema, ya sea en el Centro Nacional de Despacho de Exen, viví alrededor de 9 niños, o sea, del año 95 al año, o sea, la gente no se acuerda sino de esos 3. Realmente uno dice, bajo esa premisa, correcto. Viene la pregunta básica de la energía firme. La energía firme, digamos, es un concepto antiquísimo. Yo creo que desde estudiante lo vi cuando había aprovechamientos hidroeléctricos aquí en la universidad en el año 75, donde básicamente la energía firme se define como la energía que puede sostener una planta o un recurso en forma continua durante un tiempo determinado. Eso es claro, digamos, bajo esa premisa, digamos, en un sistema hidrotérmico. Entonces uno encuentra cuál será la energía firme de la térmica, pues si tiene uno combustible y si tiene la máquina es muy sencillo que pudiera generar todo el tiempo, ¿no es cierto?, teniendo el combustible en la máquina bien, o por lo menos el tiempo en el cual no está disponible. Ahí es fácil la energía firme. En la hidráulica pues viene, digamos, que va a depender del combustible, que es el agua, el cual pues tiene uno tiene menos capacidad de gestión del agua, porque pues, depende aleatoriamente cómo es la hidrología. Entonces se ha definido, y eso es una definición que se retomó, digamos, aquí para el cargo por confiabilidad, como la energía mínima que puede garantizar una planta calculada con base en la información histórica de 20 años o más la que se tenga, del mes más crítico, y si tienen balsa, pues hay un modelo de optimización ahí
de forma individual que puede determinar la energía firme. Entonces uno, bajo la premisa de individualidad o no de una planta hidráulica, pues es razonable, y de una térmica razonable. Entonces, pues no habría por qué discutir la definición de energía firme que tenemos hasta hoy en el cargo por contrario. Pues porque yo sí ya me pregunto si sigue siendo válido. Ahora, la energía firme, bajo esta premisa, se dice que es la energía que yo puedo mantener en forma constante cuando tengo una hidrología crítica. ¿Sí? O sea, es claro que, digamos, esta característica ya tiene un elemento fundamental, que es cuando tengo hidrología crítica, que es cuando obviamente tengo menos agua y puedo generar menos energía. Ahora, dado, digamos, nuestro sistema hidrotérmico, que más o menos ha venido funcionando en forma anual, y nosotros, digamos, eso se inventó por allá en los 80s, que el año hidráulico empezaba el 1 de diciembre del año y terminaba el 30 de noviembre del siguiente, y que el verano empezaba el 1 de diciembre y terminaba el 30 de abril, y decretamos, y después regulatoriamente pues reafirmó eso, 1 de mayo y termina el 30 de noviembre. Y eso pues más o menos funciona. Entonces, partimos de que realmente no podía uno calcular una energía firme del sistema, porque podía, digamos, estar dando energía adicional a las empresas propietarias de las plantas hidráulicas de energía que el sistema propio afirmaba. Entonces, por eso se definió que la energía firme era la que podía ser en forma individual, independiente del sistema. Eso, digamos, es una premisa muy importante que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Bajo esa característica, ¿sí? Bajo esa característica, uno dice, ¿estoy siendo eficiente o no estoy siendo eficiente? Porque estoy tratando de buscar una expansión o unas necesidades de expansión, o sea, sumado a lo existente más las necesidades nuevas de una energía firme, que estoy despreciando una porción que pudiera ser importante. Pero resulta que cuando uno va a hacer el análisis de nuestro sistema que existe hoy, encuentra que la correlación temporal y espacial es muy alta, especialmente en condiciones críticas, o sea, cuando hay niños. Claro que en otras circunstancias no está alta, pero en niños sí es muy alta. Entonces, la suma algebraica de esos mínimos es muy cercana a la suma que uno tuviera de forma sistémica. ¿Sí? Entonces, bajo esa premisa uno dice, está bien, yo diría la energía firme está bien calculada, y además pues nos cubre de riesgos de atraso de proyectos, de indisponibilidades mayores, bueno, o sea, nos da otro margen de seguridad. Entonces, hasta ahí yo creo que no hay ningún problema. El problema es cuando me aparecen recursos que la correlación temporal no es 0.8 ni 0.9, sino es menos 0.4, menos 0.5, menos 0.6, que creo que son dos ingenieros, que eso significa que cuando uno tiene poquito, el otro tiene bastante. Entonces, la pregunta que viene, ¿seguimos aplicando la misma fórmula? ¿A qué vamos a llegar? A que, digamos, el agregado del sistema al unir las dos cosas lo estamos despreciando, y al despreciarlo, ¿qué pasa? Nosotros, los pobres usuarios, nos tenemos que pagar mayores tarifas, porque vamos a tener un sistema mucho más alto. Entonces, sí amerita, ¿no? Y por un lado, y por otro lado, si uno ve la competencia y la posibilidad de entrar nuevos agentes, que todos sabemos que si logramos entrar nuevos agentes, si logramos mayor competencia, pues finalmente nos vamos a beneficiar como usuarios. Es probable que le quite rentas a los jugadores, sí, pero pues eso es todo un mercado, siempre pasa eso, ¿cierto? Si se vuelve más eficiente, pues normalmente esos beneficios se pueden distribuir entre el productor y el consumidor, pero normalmente a veces cede rentas el productor. Entonces, yo he venido hablando, y me acordaba, Jorge, que yo hablé de la complementariedad hace 6 o 7 años, antes de la ley 1715, ¿sí? Y antes de las renovables. Y realmente la respuesta de la mayoría de los expertos con intereses en proyectos o empresas hidroeléctricas es que eso no existía, eso era mentira.
que no teníamos información, que eso era una carreta, era un embeleco del estudio que habíamos hecho, que eso no... Y pues claro, todos somos ingenieros, sabemos que uno, si mete información, saca resultados. Si uno mete información en la cual desprecia la correlación, pues la complementariedad le va a hacer. Si mete información donde considera la complementariedad, pues no le va a hacer. Entonces, en mi opinión, la energía firme, si la seguimos calculando así, en el mediano y largo plazo, pues sí, vamos a tener seguramente una confiabilidad muy buena, ¿sí? Y seguramente pues también podemos lograr objetivos de los que ha planteado, digamos, el Ministerio, que son muy buenos, de disminuir la vulnerabilidad hidrológica, la diversidad, tener energía más limpia, etc. La pregunta es si vamos a tener eficiencia para el consumidor y por tanto competitividad desde el punto de vista de energía para el aparato productivo. Ahí es donde yo diría que simplemente lo pongo para pensarlo, porque entonces este FIC, no estoy criticando el cargo por confiabilidad, estoy diciendo es, podemos seguir con el cargo por confiabilidad con la misma filosofía, pero miremos cómo como país podemos apropiar de una forma eficiente la complementariedad y los otros atributos que se han visto. Yo creo que en buena dirección la subasta de contratos de largo plazo va en esa dirección. Yo creo que en ese sentido yo sí creo que esa complementariedad de productos o de productos de instrumentos puede ser bueno. Esa es mi opinión dentro de la FIC. Digamos, aclaro, no estoy atacando el cargo por contabilidad ni mucho más. Yo comparto eso, simplemente adicional que en la medida que los mecanismos que buscan la expansión de renovables no convencionales, que no son diseñados para expansión de firmeza, sino para digamos expansión que busca complementariedad, diversificación, precios competitivos, contratos, por ejemplo, que en el mercado hay escasez de contratos. Pues en la medida que esos mecanismos promuevan, además de lo que va a entrar de generación distribuida, de gestión de demanda y demás, todo eso se traduzca en menos requerimientos de energía firme, pues eso implicará no necesariamente sobrecostos para el usuario, sino ahorros para el usuario, en la medida en que el sistema mismo, la CRE y quienes llaman las subastas de cargo y definen cómo se asigna de manera administrada el cargo, entiendan cómo esas nuevas plantas vía expansión, vía generación distribuida, vía demanda desconectable, todo eso le está restando requerimientos de firmeza al sistema, pues se va a requerir menos, o hay menos riesgo de sobreinstalación, luego hay menos riesgo de sobrecosto para la demanda. Digamos que es una cosa con la otra que yo creo que sí se pueden complementar sin tener que hacer grandes modificaciones al mecanismo de cargo, que yo creo que en términos generales con cosas que se tienen que revisar y que se han revisado funciona bien. Muchísimas gracias. Alejandro tocó un tema súper importante que nos da para la siguiente pregunta, y es ese tema sobre la sobreinstalación. Entonces yo quisiera preguntarle a Ricardo y a Miguel, que representan pues la URME y el Ministerio, ese concepto de sobreinstalación. ¿Qué es sobreinstalación? ¿Qué podemos hablar de sobreinstalación? Mejor dicho, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de sobreinstalación? Y si sí podemos hablar de sobreinstalación, ¿es algo que se puede considerar una desventaja para el sistema, para el país? ¿Y qué empezamos? Bueno, gracias. Lo primero, siquiera que el panel es de solo ingenieros para aportar un poco de diversidad en términos o de complementariedad, como dice Pablo, ¿cierto? Bueno, pues digamos, en términos de sobreinstalación, pues digamos como concepto en el mundo energético, pues si uno lo mira aisladamente, nadie quiere estar sobreinstalado ni nadie quiere pagar el costo que eso significa, ¿cierto? El punto es, digamos, cuál es el giro que eso se le ha dado, digamos, en el último año más o menos, desde que las políticas y
la regulación de introducción de renovables, digamos, avanzó un poco más allá de la ley 1715 y particularmente con el decreto 570 y de los objetivos de política frente a la introducción de tecnologías renovables y la regulación posterior del decreto, ¿cierto? Entonces, pues, si a uno se lo preguntan en abstracto, uno pues no quiere el concepto de sobreinstalación, y pues si el concepto de sobreinstalación implica que todos lo debemos pagar, pues uno no quiere eso en términos de costo para un usuario. Pero digamos, si hay que aclarar un poco, y en eso digamos entro a defender un poco lo que ha hecho, digamos, el Ministerio y la política pública, más que el Ministerio, pues digamos, la política pública que se ha instaurado y que lleva, pues, y que ha perdurado en los últimos, si se quiere decir, 2 años, donde, digamos, por un lado, digamos, si bien los mecanismos de introducción de renovables con los mecanismos de largo plazo son un mecanismo, digamos, de expansión, no podríamos confundir eso con los mecanismos de firmeza, ¿cierto? Los mecanismos de firmeza, digamos, dentro de la política están digamos, concebidos y, digamos, mucho más relacionados con el tema de planeación, del que ya les hablará Ricardo acá, y que seguramente hay que encontrar, digamos, el balance adecuado entre la asignación, digamos, de esa firmeza, la planeación del sistema, entendida, digamos, como una demanda que hay que cubrir hacia un futuro, ¿cierto? Y el mecanismo de expansión, digamos, de los mecanismos de largo plazo, como están concebidos en este momento, digamos, implican, si bien son un mecanismo de expansión, son una política pública, digamos, más establecida a eliminar unas barreras existentes y que se han identificado, bien sea por la punta de los agentes que quieren instalar esos proyectos, tanto como para la punta de quien va a recibir esa energía, que es la demanda, y que finalmente, digamos, encontrará una función de complementariedad y de cobertura frente a las variaciones, digamos, de los precios que se ofrecen en el mercado a corto plazo, ¿cierto? Entonces, si quisiera cerrar diciendo que, digamos, como nosotros vemos el sistema en este momento, pues no lo hemos sobreinstalado, tenemos unas condiciones, digamos, a largo plazo críticas de un proyecto muy grande hidroeléctrico que tiene unos riesgos importantes de no entrar, y que, digamos, la subasta del cargo por confiabilidad que hubo este año digamos, fue fundamental para, digamos, cerrar la incertidumbre que podía aportar ese proyecto. No obstante, el proyecto resultó ubicado en esa subasta, pero digamos que digamos, con las proyecciones que tenía el planeador, hubo una efectiva cobertura, digamos, de esa demanda a futuro a largo plazo con esas obligaciones de energía en firme, y no creemos, digamos, desde ese punto de vista que haya una sobreinstalación y que a futuro veamos un costo excesivo o no eficiente que estemos pagando por eso, digamos, que hemos entendido como sobreinstalación en el ambiente, más allá del concepto en abstracto. Gracias, Julia. Yo quisiera aprovechar la oportunidad, pues, para felicitar a Julia y a Eli, que fueron alumnas mías no hace mucho tiempo. Ahora son doctoras, ellas son muy importantes ya, y realmente han sacado tiempo, me consta, de sus apretadas agendas para organizar una cátedra que me parece muy interesante, pues, para los egresados y para los estudiantes. La verdad, las felicito. Frente a la pregunta, pues, complementando lo que ha dicho Pablo, Alejandro y Miguel, yo creo que pues, el mercado de energía firme y el mercado, pues, de energías renovables se están abriendo. Y no solamente debería calificar su instalación en términos de capacidad, sino en términos de energía realmente. Si uno mira, digamos, los 4.000 megavatios que se aplicaron en cargo por confiabilidad, pensaría, pues, que una subasta más
que convoque y asigne más obligaciones de energía pudiera, digamos, conducirnos a la sobreinstalación, si lo veo no en términos de capacidad. Pero si uno lo ve en términos de energía, debería hacerse otra reflexión. ¿Será que en esa subasta, teniendo un 80% de energía fósil, podemos conseguir un precio de energía competitivo, un precio de energía limpio, que, digamos, contribuya no solamente con la confiabilidad, sino con propósitos superiores que ya está teniendo, digamos, el país, no solamente, digamos, en términos de confiabilidad, sino en términos ambientales? Entonces, me pensaría que esa segunda subasta, digamos, complementa el objetivo de confiabilidad con objetivos que los mercados han venido adoptando. Pérez Arriaga dice: los mercados eléctricos tienen básicamente dos fallos de mercado que obligan a intervención fuerte del Estado: los cargos por capacidad o cargos por confiabilidad y la penetración de renovables. Ambos a nivel mundial han requerido intervenciones del Estado. Aquí, finalmente, digamos, con el decreto 570, empezamos a no ser indiferentes al tipo de energía que nosotros estamos, digamos, comprometiendo. No solamente es el precio, ya pues nos interesa qué tan limpia es, qué tanto riesgo diversifica.